¿Te ha pasado que mientras más intentas no pensar en algo, más vuelve? No hablo de una obsesión clínica, ni de un trastorno. Hablo de algo mucho más común, mucho más silencioso. Algo que probablemente hayas vivido esta misma semana sin ponerle nombre. Estás en tu casa. Es tarde. Decides que mañana no vas a sentirte así, que no volverás a dudar tanto, que dejarás de revisar tu teléfono cada 5 minutos buscando algo que tampoco sabes qué es. Decides que esa incomodidad que te acompaña desde hace días simplemente se va a ir, porque ya basta, porque ya te cansaste. Y sin embargo, al día siguiente, ahí está otra vez, igual o peor, como si tu decisión de dejarla ir la hubiera invitado a quedarse más tiempo. Hay algo en esa experiencia que casi nadie detiene a observar, porque mientras la vives estás ocupado intentando corregirla, algo que tiene que ver con la forma en que tu mente procesa lo que no quiere procesar, con cómo tu cuerpo reacciona antes de que tu pensamiento consciente entienda qué está pasando, con el hecho de que muchas veces lo que resistes no es un problema afuera, es una señal adentro que sigues apagando sin leer. Este video no va a resolver eso, no tiene esa función, pero si lo escuchas completo, quizás puedas comprender algo sobre tu propia experiencia que hasta ahora habías malinterpretado, quizás puedas dejar de pelear con una parte de ti que nunca fue el enemigo. Imagina esto, es domingo por la tarde, tienes tareas pendientes, sabes que deberías hacerlas, pero cada vez que piensas en empezar, sientes una resistencia extraña, un malestar ligero en el pecho, una especie de cansancio anticipado que no tiene nombre claro. Decides ignorarlo. Te dices que es flojera, que es falta de disciplina, que otros no sienten eso, y simplemente hacen las cosas. Te ordenas internamente no sentir esa incomodidad, como si fuera algo que puedes apagar con voluntad. Y lo que sucede después es predecible pero incomprendido. Esa resistencia no desaparece, crece, se transforma en distracción, en hambre que no es hambre, en ganas de revisar redes sociales, en una sensación de peso que te acompaña todo el día, aunque no hayas hecho nada físicamente agotador. Ahí está pasando algo que la mayoría interpreta al revés, algo que tiene que ver con un mecanismo básico de cómo funciona tu sistema nervioso, no como teoría, sino como experiencia concreta que vives sin nombrarla. Cuando resistes una sensación, cuando decides que no debería estar ahí, y te exiges que desaparezca, tu cerebro no registra esa orden como solución, la registra como alarma. No interpreta que todo está bien, interpreta que hay un peligro sin resolver, porque si estás resistiendo algo es porque algo te amenaza, y si algo te amenaza el cuerpo no puede relajarse. La resistencia no elimina la señal, la amplifica, porque desde la lógica interna de tu organismo, lo que niegas sigue sin atenderse. Esto no es metafísico ni filosófico, es algo observable, medible, algo que aparece en estudios sobre supresión emocional, sobre cómo el cerebro procesa información que no quiere procesar. Cuando intentas suprimir un pensamiento, cuando te ordenas no pensar en algo, la estructura que lo monitorea, que en términos muy básicos podríamos llamar sistema de vigilancia interna, tiene que seguir revisando si ya dejaste de pensarlo, y cada revisión reactiva exactamente lo que intentabas evitar. Es como pedirle a alguien que no piense en un elefante rosado. La orden misma contiene la imagen que pretende borrar. Pero eso es solo la superficie, porque lo que resistes no siempre es un pensamiento. Muchas veces es una emoción sin forma clara, una sensación física difusa, algo que aparece en tu cuerpo antes de que tu mente le ponga palabras. Y aquí es donde la experiencia se vuelve especialmente invisible, porque estás acostumbrado a pensar que primero piensas y luego sientes, cuando en realidad el cuerpo siente primero y la mente después, construye una historia para explicar por qué. Esa incomodidad en el pecho, que aparece cuando piensas en hacer algo que no quieres hacer, ese nudo en el estómago antes de una conversación difícil, esa tensión en los hombros que se instala sin que hayas hecho esfuerzo físico, todo eso es información, es tu organismo diciéndote algo, y cuando decides que esa información no debería estar ahí, cuando la interpretas como debilidad o exageración, lo que haces es forzar a tu sistema nervioso a mantenerse en alerta, sin permitirle completar el proceso. Hay gente que pasa años enteros resistiendo sensaciones sin darse cuenta, peleando con su propio cuerpo como si fuera un error de fábrica, exigiéndose sentir de otra manera, comparándose con otros que parecen no tener esas incomodidades.
Y lo que construyen sin querer es una tensión crónica de bajo nivel, un estado permanente de pelea interna que no gana ningún bando, pero que consume energía todo el tiempo. Y lo más extraño de todo esto es que mientras más resistes, más se fortalece el patrón, porque la resistencia misma entrena a tu cerebro a interpretar esa sensación como peligrosa, y cada vez que aparece y tú peleas contra ella, estás reforzando el mensaje de que efectivamente es algo de lo que hay que defenderse. Esto me pasó durante años con algo tan simple como la ansiedad anticipatoria. Esa sensación de inquietud que aparece antes de eventos que ni siquiera son amenazantes objetivamente, y durante mucho tiempo mi estrategia fue exactamente la equivocada. Intentar que no estuviera ahí, decirme que era tonta, obligarme a sentirme tranquila cuando mi cuerpo claramente no lo estaba, y lo único que conseguía era que la sensación se volviera más intensa, más frecuente, más pegada a situaciones que antes no la provocaban. No lo menciono porque mi experiencia sea relevante en sí misma, sino porque esa dinámica es una de las cosas más comunes y menos comprendidas en la experiencia humana cotidiana, y entenderla no la resuelve mágicamente, pero al menos te permite dejar de pelear con algo que nunca fue el problema real. El problema no es la sensación, el problema es la interpretación, es el significado que le das, es la historia que construyes alrededor de lo que sientes. Y aquí hay algo importante que vale la pena decir claramente. Este video no va a cambiar tu vida, no va a hacer que dejes de sentir incomodidad, ni que tus problemas desaparezcan. Lo único que puede hacer es ayudarte a comprender un mecanismo interno que probablemente has estado malinterpretando. Y esa comprensión, aunque suene mínima, cambia la relación que tienes con tu propia experiencia, y eso, en lo cotidiano, importa más de lo que parece. Volvamos a esa tarde de domingo, a esa tarea pendiente, a esa resistencia que no tiene nombre claro. Cuando decides que no deberías sentirla y te exiges funcionar de otra manera, lo que estás haciendo internamente es crear dos capas de malestar. La sensación original, que podría ser simplemente cansancio, aburrimiento, falta de motivación, algo neutral en sí mismo. Y encima de eso, la sensación de estar fallando porque sientes lo que sientes. Esa segunda capa es la que más pesa, es la que convierte algo pasajero en algo persistente, porque ahora no solo tienes la resistencia a tener resistencia, y ese bucle puede repetirse indefinidamente. Pero eso es solo la superficie, porque lo que resistes no siempre es un pensamiento. Muchas veces es una emoción sin forma clara, una sensación física difusa, algo que aparece en tu cuerpo antes de que tu mente le ponga palabras. Y aquí es donde la experiencia se vuelve especialmente invisible, porque estás acostumbrado a pensar que primero piensas y luego sientes, cuando en realidad el cuerpo siente primero y la mente después, construye una historia para explicar por qué. Esa incomodidad en el pecho, que aparece cuando piensas en hacer algo que no quieres hacer, ese nudo en el estómago antes de una conversación difícil, esa tensión en los hombros que se instala sin que hayas hecho esfuerzo físico, todo eso es información, es tu organismo diciéndote algo, y cuando decides que esa información no debería estar ahí, cuando la interpretas como debilidad o exageración, lo que haces es forzar a tu sistema nervioso a mantenerse en alerta, sin permitirle completar el proceso. Hay gente que pasa años enteros resistiendo sensaciones sin darse cuenta, peleando con su propio cuerpo como si fuera un error de fábrica, exigiéndose sentir de otra manera, comparándose con otros que parecen no tener esas incomodidades. Y lo que construyen sin querer es una tensión crónica de bajo nivel, un estado permanente de pelea interna que no gana ningún bando, pero que consume energía todo el tiempo. Y lo más extraño de todo esto es que mientras más resistes, más se fortalece el patrón, porque la resistencia misma entrena a tu cerebro a interpretar esa sensación como peligrosa, y cada vez que aparece y tú peleas contra ella, estás reforzando el mensaje de que efectivamente es algo de lo que hay que defenderse. Esto me pasó durante años con algo tan simple como la ansiedad anticipatoria. Esa sensación de inquietud que aparece antes de eventos que ni siquiera son amenazantes objetivamente, y durante mucho tiempo mi estrategia fue exactamente la equivocada. Intentar que no estuviera ahí, decirme que era tonta, obligarme a sentirme tranquila cuando mi cuerpo claramente no lo estaba, y lo único que conseguía era que la sensación se volviera más intensa, más frecuente, más pegada a situaciones que antes no la provocaban.
No lo menciono porque mi experiencia sea relevante en sí misma, sino porque esa dinámica es una de las cosas más comunes y menos comprendidas en la experiencia humana cotidiana, y entenderla no la resuelve mágicamente, pero al menos te permite dejar de pelear con algo que nunca fue el problema real. El problema no es la sensación, el problema es la interpretación, es el significado que le das, es la historia que construyes alrededor de lo que sientes. Y aquí hay algo importante que vale la pena decir claramente. Este video no va a cambiar tu vida, no va a hacer que dejes de sentir incomodidad, ni que tus problemas desaparezcan. Lo único que puede hacer es ayudarte a comprender un mecanismo interno que probablemente has estado malinterpretando. Y esa comprensión, aunque suene mínima, cambia la relación que tienes con tu propia experiencia, y eso, en lo cotidiano, importa más de lo que parece. Volvamos a esa tarde de domingo, a esa tarea pendiente, a esa resistencia que no tiene nombre claro. Cuando decides que no deberías sentirla y te exiges funcionar de otra manera, lo que estás haciendo internamente es crear dos capas de malestar. La sensación original, que podría ser simplemente cansancio, aburrimiento, falta de motivación, algo neutral en sí mismo. Y encima de eso, la sensación de estar fallando porque sientes lo que sientes. Esa segunda capa es la que más pesa. Es la que convierte algo pasajero en algo persistente. Porque ahora no solo tienes la resistencia a tener resistencia, y ese bucle puede repetirse indefinidamente. Suena simple, y en teoría lo es, pero en la práctica es una de las cosas más difíciles de hacer, porque tu cerebro está entrenado para reaccionar, no para observar. Está diseñado para protegerte de amenazas, no para contemplar sensaciones neutrales. Y aquí es donde entra algo que casi nunca se menciona cuando se habla de estos temas. La mayoría de lo que sientes no necesita solución. Necesita espacio. Necesita que dejes de apretarlo con interpretación. Necesita que confíes en que tu organismo sabe procesar información, si no lo interrumpes constantemente con órdenes de cómo debería funcionar. Hay estudios sobre regulación emocional que muestran algo contraintuitivo. Las personas que intentan suprimir activamente sus emociones terminan experimentándolas con mayor intensidad y durante más tiempo que las personas que simplemente las dejan estar sin juzgarlas. No es magia, es lógica interna del sistema nervioso. Es el hecho de que la supresión requiere esfuerzo sostenido, y ese esfuerzo mantiene activa la red neural asociada a la emoción que estás tratando de eliminar. Es como intentar no pensar en algo manteniéndolo en la mente para asegurarte de que no estás pensando en ello. El mecanismo mismo perpetúa lo que intenta detener. Y esto se complica más cuando agregas el factor del tiempo, porque muchas veces lo que resistes hoy no es solo lo que sientes ahora, es lo que sentiste ayer, la semana pasada, el mes pasado, es la acumulación de sensaciones que nunca terminaste de procesar, porque siempre las apartaste antes de que completaran su ciclo. Tu cuerpo tiene memoria, no solo conceptual, memoria física, celular, memoria en la tensión de tus músculos, en tu ritmo respiratorio, en la forma en que tu sistema nervioso responde a estímulos que parecen nuevos, pero que internamente reconoce como repetición de algo viejo. Esa memoria no desaparece porque decidas olvidarla, se queda ahí, en segundo plano, y aparece disfrazada en reacciones que no entiendes, en sensibilidad exagerada ante situaciones que objetivamente no son tan graves, en cansancio que no corresponde con el esfuerzo físico que has hecho. Es el costo invisible de la resistencia acumulada. Es lo que pasa cuando llevas meses o años diciéndole a tu organismo que lo que siente está mal, que debería callarse, que debería funcionar diferente. Y lo más difícil de esto es que nadie te enseñó a relacionarte con tu experiencia interna de otra manera. Nadie te explicó que las emociones no son errores que corregir, sino señales que interpretar, que el malestar no siempre es un problema que resolver, sino información que leer. Creciste en un mundo que valora la productividad sobre el descanso, la fortaleza sobre la vulnerabilidad, la rapidez sobre la pausa, y en ese contexto aprendiste que sentirte mal es algo que debes arreglar rápido, que la incomodidad es debilidad, que si algo te afecta es porque no eres lo suficientemente fuerte. Y bajo esa lógica, resistir tiene sentido, tiene lógica interna, porque si lo que sientes es una falla tuya, entonces eliminarlo es la solución. Pero esa premisa está equivocada desde el inicio. Lo que sientes no es una falla.
Es el resultado de tu sistema nervioso cumpliendo exactamente la función para la que fue diseñado. Mantenerte informado de lo que pasa adentro y afuera, protegerte de amenazas, señalarte cuando algo necesita atención. El problema no es que sientas. El problema es que interpretaste que sentir ciertas cosas está mal. Vuelvo a algo que mencioné antes, porque es importante. Comprender esto no lo resuelve mágicamente. No hace que dejes de resistir de un día para otro. Los patrones mentales y corporales que has construido durante años no se deshacen con un concepto bien explicado. Pero sí cambia algo fundamental. Cambia la narrativa interna. Cambia la forma en que te hablas a ti mismo cuando aparece la incomodidad. Cambia la relación entre tú y tu propia experiencia. Y eso, aunque no lo notes inmediatamente, eventualmente transforma cómo vives tu cotidianidad. Cuando empecé a entender esto, no dejé de sentir ansiedad ni resistencia, pero dejé de pelear con ella de la misma manera. Dejé de interpretarla como prueba de que algo estaba roto en mí, y ese cambio tan pequeño, tan aparentemente insignificante, fue lo que permitió que eventualmente esa sensación dejara de dominar tanto espacio en mi experiencia diaria. No porque desapareciera, sino porque dejó de ser el enemigo contra el que tenía que luchar todo el tiempo. Y esto aplica a todo. A la procrastinación que resistes pero que persiste, al aburrimiento que niegas pero que vuelve, a la tristeza que apartas pero que se instala más profundo, a la ira que reprimes, pero que estalla en momentos inesperados. Cada cosa que resistes tiene su propia lógica interna, su propia función, su propia información, y mientras más la empujas, más fuerte regresa, porque la resistencia alimenta exactamente lo que intenta eliminar. Hay algo casi irónico en todo esto. Algo que cuando lo ves claro te das cuenta de lo absurdo que es. Pasas años intentando controlar lo que sientes para sentirte mejor, y es exactamente ese intento de control el que perpetúa el malestar. Es una trampa cognitiva perfecta, una paradoja interna que no se resuelve con más esfuerzo sino con menos, no con más control sino con menos resistencia, no peleando más fuerte sino soltando la pelea. Y soltar la pelea no significa rendirse, significa cambiar de estrategia, significa reconocer que lo que has estado haciendo no funciona y estar dispuesto a probar algo distinto, aunque ese algo distinto sea solo detenerte a observar, sin hacer nada más. Observar qué sientes, dónde lo sientes en tu cuerpo, qué pensamiento lo acompaña, qué historia estás construyendo alrededor de esa sensación, y simplemente dejarlo estar ahí sin agregarle capas de juicio ni exigencia de que desaparezca. Esto es incómodo al principio, porque estás acostumbrado a reaccionar, estás acostumbrado a que cuando algo aparece, tienes que hacer algo al respecto. Y detenerte a observar sin actuar se siente como perder el control, como estar vulnerable, como exponerte a algo que podría lastimarte. Pero esa incomodidad es justamente la señal de que estás tocando algo real, algo que ha estado operando en automático durante mucho tiempo, y cambiarlo requiere atravesar esa incomodidad inicial, no evitarla. Tu cuerpo sabe cómo procesar información, sabe cómo completar ciclos emocionales, sabe cómo regresar al equilibrio después de una alteración. Lo ha hecho millones de veces desde que naciste, pero solo puede hacerlo si dejas de interrumpirlo, si dejas de decirle cómo debería sentirse antes de permitirle sentir lo que realmente está sintiendo. Y cuando empiezas a confiar en ese proceso, cuando dejas de microgestionar cada sensación incómoda, algo cambia, no de golpe, no dramáticamente, pero sí de forma sostenida. Empiezas a notar que las emociones tienen duración, que aparecen, alcanzan un pico, y si no las alimentas con resistencia, eventualmente disminuyen solas. Empiezas a notar que la incomodidad que sentías como permanente en realidad es fluctuante, que hay momentos donde es más intensa y momentos donde casi no está. Empiezas a notar que muchas veces lo que te agotaba no era la emoción en sí misma, sino el esfuerzo de intentar que no estuviera ahí. Y esto no es un camino lineal. No es que un día lo entiendes y ya nunca más vuelves a resistir. Vas a seguir resistiendo. Vas a seguir peleando con lo que sientes. La diferencia es que ahora puedes notarlo, puedes reconocer el patrón mientras está sucediendo. Y aunque no siempre puedas cambiarlo en el momento, esa conciencia ya es un cambio en sí mismo, porque la conciencia interrumpe el automatismo, y el automatismo es lo que mantiene vivos los patrones que ya no te sirven.
Cada vez que notas que estás resistiendo, estás cortando el ciclo, aunque sea por un segundo. Y ese segundo es suficiente para que tu cerebro registre que hay otra posibilidad, que no estás obligado a reaccionar siempre de la misma manera, que puedes elegir, aunque la elección sea simplemente no elegir nada, y dejar que las cosas sean como son. Y aquí llegamos a algo que probablemente sea lo más difícil de aceptar en todo esto. No todo tiene solución inmediata, no todo se arregla con la estrategia correcta, no todo mejora porque entendiste el mecanismo. Hay incomodidades que son parte de vivir, hay tensiones que no desaparecen, hay ciclos emocionales que tienes que atravesar una y otra vez porque así funciona estar vivo, y la ilusión de que deberías poder controlarlos todos, es justamente lo que te mantiene atrapado en la resistencia. La vida no es un problema que resolver, es una experiencia que atravesar, y parte de esa experiencia incluye sentir cosas que no elegirías sentir. Incluye atravesar momentos donde no sabes qué hacer. Incluye convivir con incertidumbre, con incomodidad, con la sensación de que algo no está del todo bien, aunque objetivamente todo esté en orden. Y resistir eso no lo cambia. Solo lo vuelve más pesado, solo consume más energía, solo construye más capas de malestar sobre algo que podría ser simplemente incómodo, sin convertirse en insoportable. Entonces quizás la pregunta no es cómo dejar de sentir lo que no quieres sentir, sino cómo aprender a estar con ello sin que te consuma. Cómo construir una relación distinta con tu propia experiencia interna, cómo dejar de interpretar cada incomodidad como evidencia de que algo está mal contigo. Y la respuesta a eso no es una técnica, no es un método de 5 pasos, es un cambio lento en cómo te relacionas contigo mismo, es aprender a confiar en que tu organismo sabe lo que hace, aunque no siempre se sienta cómodo. Y sí, esto suena vago, suena poco práctico, suena como algo que no puedes aplicar mañana en tu vida, y en parte es cierto. No hay nada aquí que resuelva tu día difícil, ni que elimine tu ansiedad antes de esa reunión importante. Pero si hay algo que puedes llevarte, es esto. La próxima vez que aparezca esa sensación incómoda, ese pensamiento repetitivo, esa resistencia interna, antes de intentar eliminarla, detente un segundo y pregúntate qué pasaría si simplemente la dejaras estar ahí, sin pelear, sin juzgar, sin exigirle que desaparezca. No tienes que hacerlo perfecto, no tienes que lograrlo siempre. Solo tienes que estar dispuesto a intentarlo, a ver qué pasa cuando dejas de alimentar la resistencia, cuando cortas el ciclo, aunque sea por un momento. Y quizás descubras que eso que tanto te pesaba pierde fuerza cuando dejas de empujarlo, que eso que parecía eterno en realidad es pasajero, que tu capacidad de estar con lo incómodo es mucho mayor de lo que creías. Porque al final, lo que resistes persiste no como castigo ni como falla tuya, persiste porque la resistencia misma es el combustible que lo mantiene vivo, y cuando dejas de alimentarlo, cuando simplemente lo dejas ser sin agregarle significado ni urgencia, se transforma. No siempre desaparece, pero deja de ocupar tanto espacio, deja de definir tanto de tu experiencia, deja de ser lo único que sientes aunque siga estando ahí. Y eso, aunque no lo resuelva todo, aunque no sea la respuesta que esperabas, es suficiente para que algo cambie. Es suficiente para que respires distinto, es suficiente para que el peso disminuya aunque el problema siga sin resolverse. Porque muchas veces el problema no era lo que sentías, era cómo te relacionabas con lo que sentías. Y eso sí puedes cambiarlo, no de golpe, no mágicamente, pero sí de a poco, con paciencia, con observación, con la voluntad de dejar de pelear contigo mismo aunque sea por un rato,